Primero agradecer a los coordinadores de esta sesión que me hayan invitado y bueno, pues en mi caso voy a hablar del registro geológico de tsunamis. El registro que tenemos instrumental de tsunamis en la península ibérica es muy bajo, hay solamente de los años 50 7 tsunamis registrados que solo se han podido notar por la instrumentación porque no han tenido casi ningún efecto en las costas españolas, solo el del 2003 que afectó con una ola de 1 o 2 metros a los puertos sobre todo de Menorca, en Mahón y en Ciudadela, pero en general ha habido poco impacto en la costa española y lo que nos hemos centrado entonces es en ver los datos que hay históricos y prehistóricos e intentar ver el registro geológico de los tsunamis históricos bien documentados para poder trasladar los datos que hemos obtenido de este registro geológico de tsunamis documentados en la costa peninsular a épocas más pasadas durante el Holoceno y poder ver qué eventos catastróficos de tipo tsunamigénico han afectado a la costa peninsular. Simplemente voy a dar dos pinceladas sobre cómo se mueve o cómo se genera un tsunami para que podamos ver luego el tipo de sedimento o el tipo de registro que podemos tener. El tsunami pues, es un tipo de ola que lo que afecta es a la totalidad de la masa de agua y la característica es que va a tener una gran longitud de onda. En general se ocasiona por un desplazamiento del fondo oceánico, es decir, cuando hay una falla en el fondo del océano que se mueve por un terremoto y que desplaza, como digo, toda la masa de agua. Bueno, también hay tsunamis generados por deslizamientos o por... hay algunos citados también por impacto meteorítico, algunos también por colapsos de calderas volcánicas, pero en general la mayoría de los tsunamis son asociadas al desplazamiento por una falla del fondo oceánico. Cuando la ola alcanza la costa y hay menos profundidad, se produce una deceleración y un amontonamiento del tren de ondas y es cuando se produce un incremento en la altura de la ola y cuando se produce o se puede producir los efectos catastróficos al alcanzar la costa. Bien, como lo que nos interesa, como digo, en el registro geológico es diferenciar los eventos que ha habido a partir de olas de tormentas, de los efectuados por episodios de tsunami, lo que hay que ver un poco es la diferencia entre las olas que tenemos de mar, o las olas generadas, que son las que vamos a tener también en episodios de tormentas, y las olas de un tsunami. Las olas de mar están generadas por el viento, en general solo afectan a la superficie del agua, la longitud de onda de estas olas es de magnitud métrica, entre 300 y 400 metros, y tienen una aproximación a la costa con una velocidad y una amplitud constante. Como he dicho, el oleaje del tsunami está generado por el desplazamiento del fondo oceánico, toda la masa de agua se desplaza y tenemos una longitud de onda del orden kilométrico, de 300 a 600 kilómetros de hora, 600 kilómetros de longitud de onda, y la velocidad en mar abierto que se puede alcanzar las olas son de 700 a 1000 kilómetros por hora, es decir, tenemos unas velocidades bastante importantes. ¿Cómo llega la ola del tsunami a la costa? Pues, como he dicho, normalmente va a haber una amplificación de la ola en función de la magnitud del tsunami, de la topografía del fondo, es decir, si la pendiente es muy suave o tenemos costas más abruptas, cuando es más suave va a haber una rotura de la energía previo a llegar a la costa, y cuando tenemos unas pendientes mucho más inclinadas, la rotura de la ola y toda la pérdida de energía se produce muy cercana a la costa. Y luego efectos locales por la morfología y la orientación que tiene la costa. Bien, luego hay también algunas características especiales que también nos van a marcar cómo va a ser el sedimento que va a dejar la ola del tsunami. A veces el mar se retira primero, es lo que hemos visto mucho en los últimos tsunamis que hemos visto en la televisión, en el que ha habido una retirada del mar previo a la llegada de la ola. Eso es porque llega primero el surco de la onda y no la cresta, ¿vale? También hemos visto que cuando hay una buena educación sísmica o de catástrofes, pues puede ayudar a salvar vidas. En el caso de Sumatra, pues salió en la televisión una niña que en el colegio le habían enseñado que cuando se iba al mar podía ser que llegara un tsunami, y avisó a todo el hotel y a toda la población
que estaba en la zona y se salvó pues un grupo de gente, ¿no? Entonces, es algo característico de la ola del tsunami, de la llegada de la ola del tsunami, que primero se retire el mar. También es muy característico que lleguen entre 1 y 3 olas. A veces pueden llegar más, como digo, por la morfología local, que puede hacer fenómenos de refracción o reflexión de las olas en una zona local y que tengamos más olas, pero en general la media es que lleguen entre 1 y 3 olas. Esto también ha hecho muchas veces que hayan bastantes fatalidades o víctimas asociadas a un tsunami, porque llega una primera ola, el mar se retira, la gente va a la línea de costa a ver qué es lo que ha pasado, y en ese momento llega otra ola y es cuando se producen más catástrofes. En toda la documentación que hay de las víctimas en tsunamis, pues muchas veces la segunda y la tercera ola son las que han causado más víctimas. La altura de la ola suele variar entre centímetros y 30 metros, que es la media, pero existe el dato de una ola generada por un tsunami, en este caso por el desplazamiento, o el deslizamiento, mejor dicho, de una gran extensión montaña del terreno en la zona de Alaska en el terremoto de 1958, generó una ola de 540 metros. Era un fiordo muy encajonado, entonces las condiciones locales eran muy estrictas, hubo un gran deslizamiento y generó, como digo, una ola o una montaña de agua de 540 metros. Como este no es un dato tampoco interpretado en geología, sino que es un terremoto bien documentado, el de 1958, en el que se documentó bastante bien la altura de esta ola. También hemos visto, sobre todo está muy bien documentado porque ahora se graba todo, pues desde el de Sumatra, sobre todo en el de Japón, cómo la ola puede avanzar o turbulentamente o puede avanzar como una marea muy rápida, es decir, una masa de agua en el que no vemos una ola en sí, sino que avanza toda la masa de agua muy rápidamente, como una subida o una montaña de agua en la que tenemos todo el frente de agua avanzando rápidamente hacia mar adentro. Bien, y lo que hace es producir una inundación a una velocidad muy rápida, sobre todo en las zonas bajas. Bueno, como digo, lo que hemos intentado es estudiar cuál había sido el registro de los tsunamis que habían afectado a la costa española en época histórica y en época prehistórica. Este es un catálogo de los tsunamis que han afectado a la costa peninsular durante los últimos 2000 años en época histórica, y luego, como decía, pues existen otros datos instrumentales. Como vemos, más o menos desde 200 años antes de Cristo hemos tenido unos 20 tsunamis que han afectado a la costa. La mayoría, estos son los focos sísmicos del tsunami, es decir, el epicentro que está calculado para esos tsunamis que han venido a la costa. La mayoría de los instrumentales son en la zona del norte de África, en Argelia, son los que citaba antes, y la mayoría de los históricos, que son los que han dejado mayor registro documental de que han afectado a nuestras costas, están localizados en las zonas que hemos hablado antes, que han hablado de alta sismicidad, en la zona del Banco de Goringue, sobre todo. Si vemos aquí los tsunamis que han afectado a los distintos sectores de costa, la zona roja, que es toda la zona del litoral portugués, el Algarve y la costa de Huelva, ha sido afectada entre 5 a 10 tsunamis. La zona del Golfo de Cádiz ha sido afectado entre 4 y 5 tsunamis, es decir, toda la zona del sur peninsular ha sido afectada por un número importante de tsunamis. Luego ya la zona mediterránea, pues por bastante 2 tsunamis o bastante menor número de tsunamis. Bien, el tsunami mejor documentado, del que mejor datos tenemos, es el ocasionado por el terremoto de Lisboa de 1755. Entonces nos centramos en recopilar, pues, o ha habido distintos proyectos que se han centrado en recopilar todos los daños que se habían ocasionado en las diferentes localidades que fueron afectadas por el tsunami. Esto es una tabla, que no me voy a meter mucho en ella, pero bueno, en la que se ven todas las poblaciones y la hora de llegada, la hora del terremoto cuando se registró, la hora de llegada del tsunami, el número de olas que llegaron, la altura de la ola, la distancia de inundación tierra adentro, el número de muertos. Bien, en general llegaron 3 olas principales a la mayoría de las localidades. Tuvieron de 1 a 12 metros de altura en la costa española, la mayoría
son del 3 a 4 metros. Aquí vemos la altura de la hora y vemos que en el Cabo de San Vicente se llegó a alturas del orden de 20 metros, pero esa altura fue disminuyendo por toda la bahía de Cádiz, ¿vale? Hay algunos datos que marcan en la zona de Tarifa alturas del orden de 10 a 12 metros, pero están siendo revisados ahora porque no coinciden bastante bien. Como digo, la media de toda la zona del litoral español fue de 3 a 4 metros. Solo en la costa española hubo un registro de más de 1000 muertos, la mayoría en Ayamonte, como digo, en 1755, cuando la densidad de población era muy baja. Si el mismo evento ocurriera ahora, pues hay diferentes cálculos y hay diferentes estudios, pero que se van incrementando día a día porque la densidad de población y de edificación en esta zona de la costa cada vez es mayor. Bien, lo que también se fue haciendo es reconstruir con los datos históricos, como digo, es un evento muy bien documentado, hubo unas comisiones reales por parte de Portugal y por parte de España que fueron pueblo a pueblo recopilando los daños que existieron en cada zona, tanto por el terremoto como del tsunami, y hay bastante información. Entonces, a nivel local, lo que se ha ido haciendo es reconstruir cómo había sido la inundación generada por el tsunami en diferentes zonas. Este es un ejemplo, la zona de Conil, en Cádiz, esto es Conil, y los puntos que nos va citando la documentación, donde llegó la ola, qué altura hubo de ola y qué daños hubo. Y aquí hemos reconstruido más o menos la cota de 8 metros actual, toda esta zona fue inundada por el tsunami. Bien, pues con toda esta documentación lo que se ha ido haciendo es ver las zonas en las que podíamos tener mejor registro geológico, es decir, las que nos decía el registro histórico del tsunami de Lisboa, que había afectado a una zona de la costa, y las que además son buenas trampas geológicas para que quede un buen registro sedimentario de estos eventos. Como vemos, las zonas bajas, que hemos visto ya antes, que son las que mayor o mejor o más se van a inundar cuando ocurre un tsunami, es decir, las zonas de marismas, las marismas del Guadalete, las marismas del Guadalquivir, el Tinto Diel o el Rompido o lo del Guadiana, son las zonas donde podemos encontrar, donde más daños hubo en el tsunami de Lisboa y donde podemos encontrar mejor registro geológico. Además, en concreto en la costa peninsular, todas estas marismas están cerradas por sistemas de flechas de litorales que en el momento de los eventos se rompen y dejan que entre el sedimento, pero hacen que actúen también como una trampa para que luego no se vuelva a dispersar. Entonces tienen un buen registro que ha quedado guardado allí. Y luego tenemos otros sitios puntuales, pues Cartella, pues, o ruinas de Baelo Claudia, ruinas romanas o ruinas arqueológicas, donde también hay algunos documentación que nos podría indicar que ha ocurrido algún evento de este tipo. Bien, durante estos años, voy a poner una síntesis de los trabajos que han hecho diferentes grupos en toda la zona, y lo que se ha hecho, como digo, es estudiar el registro sedimentario que hay en todas estas zonas inundables. En general hay que trabajar con sondeos, bien manuales o a rotación, con maquinaria, y se sacan los materiales y se estudia la secuencia. Las secuencias que podemos ver, pues lo mismo, esto es una zona de Cádiz, en las que las secuencias que hemos caracterizado como de eventos de alta energía, algunas veces interpretadas como de tsunami y otras veces de tormenta, o no se puede diferenciar, pues encuentras un lag de conchas, de fauna marina, no de fauna de estuario, sino que viene de mar abierto, unas secuencias de arenas y unas secuencias de más finos o de arcillas que sellan y que lo que nos están indicando es la retirada ya de la ola y que tiene menos energía. Bueno, cuando se ha podido, como es este caso, pues se intenta datar y se intenta ver cuál puede ser la edad de ese evento que estamos estudiando. Bien, como digo, esto sería en la zona de Huelva, de otros compañeros, en las que hay también diferentes secuencias hechas con catas y no tenemos unas secuencias tan claras, tenemos simplemente lag de conchas que se pueden asociar a eventos de alta energía de origen marino, es decir, o eventos de oleaje extremo en el que hay una entrada de material marino, pero que las secuencias no nos permiten ver qué tipo de evento ha sido, si ha sido una tormenta o ha sido un tsunami el que ha afectado a la costa. Bien, cuando hemos estudiado todas estas secuencias, lo que se ha intentado hacer es ver con los trabajos previos
hechos durante los últimos años y que caracterizaban qué sería una secuencia de tipo tsunami o unos depósitos asociados mejor a tormentas, intentar, como digo, caracterizar los eventos que veíamos. En general, los eventos catastróficos litorales pues tienen unas características comunes. Vamos a tener, cuando hay flechas, abanicos de derrame asociados a la rotura de estas flechas y a la playa. Vamos a tener depósitos más finos o de menor espesor tierra adentro. Vamos a tener la granulometría también más fina tierra adentro. Siempre hay un contacto basal erosivo. Podemos encontrar bloques de gran tamaño que no tendrían que estar en la zona, ¿vale? Y luego hay unas características que siempre se han asociado a uno u otro depósito. En el caso de los tsunamis hay una extensión de los depósitos tierra adentro mucho mayor que en el de las tormentas. En general también se encuentran una o más secuencias decrecientes, cada una de estas secuencias correspondiendo a las diferentes olas que se han podido quedar registradas en el sedimento. Vamos a encontrar también estructuras de carga en la base, se puede encontrar imbricación bidireccional de los cantos que pueda llevar el material. Siempre se ha dicho que hay también una mala selección del material, podemos tener desde arcillas hasta bloques en el sedimento. No hay estructuras sedimentarias o raramente están presentes. Hay cambios ya no solo en la columna, sino a nivel regional, importantes en la red de drenaje, en la morfología, en este caso, de los sistemas de flechas litorales marisma, en el que, como digo, se pueden destruir cordones litorales en una gran extensión, y luego, bueno, pues algunos datos de incremento de susceptibilidad magnética, de geoquímica, que también están un poco discutidos. En los dos tenemos presencia de fauna marina, muchas veces en el tsunami una fauna marina mucho más abierta, y vamos a tener también mezcla de especies marinas con estuario, agua dulce, por lo menos en esta zona, y diferentes fragmentos también de plantas que arrastra no sobre todo la entrada de la ola, sino el lavado de la ola cuando se va y se lleva toda la vegetación de las zonas de marisma, ¿vale? También era característico que la mayoría de la fauna marina de los tsunamis, viene incluida en toda la masa de agua, esté mejor preservada que la de las tormentas. Bien, en los últimos años, en el terremoto tanto de Sumatra y el tsunami asociado al terremoto de Sumatra, como en el de Chile, como ahora en el de Japón, se ha ido a ver directamente cómo son los sedimentos y se está revisando estas secuencias típicas que asociaban unos datos a tsunami y otros a tormenta, y es lo como se había estado utilizando últimamente para diferenciar estos eventos, que cuanto más antiguos son en el tiempo, menos datos tenemos de ellos. Nosotros hemos participado en estos trabajos en el terremoto de Chile del 2010, que generó un tsunami que afectó a toda la costa, y lo que vimos en la zona de Arauco, en el sur de Chile, es como un tsunami que generó en esta zona una altura de ola de 12 metros nos deja un registro sedimentario muy diferente y que cambia esas secuencias históricas que hemos estado utilizando. Aquí tenemos un pueblo en Lico, como digo, en la zona de Arauca, toda una zona de inundación que barrió toda la población, y, como digo, hubo una altura de ola que se pudo medir de 12 metros y una inundación de cerca de medio kilómetro tierra adentro, y cuando vamos a ver los sedimentos encontramos de todo tipo. Aquí tenemos los depósitos del tsunami, en el que vemos una laminación, no corresponde con ninguna con las tres llegadas de la ola, en este caso llegaron 3 olas, está bastante bien registrado, no hay una base erosiva clara. Aquí vemos también el depósito de tsunami, no hay una base erosiva clara porque de hecho se guarda toda la vegetación en la zona, no tenemos esas características que hemos visto en otros depósitos. En el caso más tierra adentro, de kilómetros hacia adentro, que se inundó también toda la zona, aquí vemos más o menos, son 5 metros y medio más o menos de inundación de la zona. Lo que tenemos es una secuencia muy condensada de 2 o 3 centímetros, en el que sí en detalle hemos podido sacar arenas tapadas por un sello de fino de arcillas, otra vez arenas y arcillas, correspondiendo con las 3 olas que documentamos que habían pasado en este evento y en este pueblo en concreto. Es decir, aquí sí teníamos una secuencia característica, pero muy condensada, y teniendo una altura de ola también importante. En otras zonas no tenemos nada. Aquí tenemos una base, más o menos erosiva, y tenemos un depósito muy homogéneo, sin absolutamente ninguna estructura, sin ningunos restos de clastos, sin ningún material que haya traído fuera, igual, un sedimento muy homogéneo. Aquí tenemos cantos
blandos traídos de las marismas que están a las afueras, asociados a un sedimento centimétrico en el que también homogéneo y en el que no hay ninguna estructura. Entonces, lo que se está viendo en los últimos años es que estas secuencias que se estaban utilizando para caracterizar cada uno de los depósitos no están tan claras. Es decir, la secuencia tsunami no es la típica de una base erosiva con 3 o 4 llegadas de ola, y la de tormenta tampoco es una con su base erosiva y sus laminaciones. Es decir, la mala selección que veíamos pues, no es característico de tsunamis, estructuras sedimentarias ramalmente presentes no es característica, empieza a haber, pero sí que hay algunas que sí nos marcan cuando las encontramos todas juntas, que sí que es característico de tsunami. Es decir, si encontramos estas 2 o 3 secuencias de arenas y selladas por finos, sí podemos pensar que cada una corresponde a las olas del tsunami que han llegado a la costa. Y lo que se ha visto es que no hay que ver independientemente de cada secuencia, sino que hay que encontrar cambios morfológicos, ambientales o del registro sedimentario que afecten a un amplio sector de la costa. Cuando nosotros ya vemos diferentes episodios catastróficos, aunque no sean todos de una secuencia de estas características de tsunami, pero sí nos implican que ha habido un oleaje extremo y lo hemos distribuido a lo largo de la costa asociado a otros cambios, como pueden ser cambios, como digo, en la red de drenaje de las marismas o erosiones importantes en los sistemas de flechas litorales. Entonces sí ya que podemos pensar que hay un evento grande generado que ha podido afectar a toda la costa y que no es un evento local de menor energía como pueden ser las tormentas. Bien, una vez que hemos sentado ya un poco cuál podía ser el modo de trabajo, lo que se ha hecho es repasar, como digo, todo de este catálogo histórico que hay de los tsunamis que habían afectado a la costa, las evidencias que podíamos tener de datos que habían afectado a amplios sectores de la costa. Existe un evento más o menos hace 2.200 años, aunque se dan 2 fechas en el catálogo de Galvis, pero probablemente es el mismo, que nos aparece repetitivamente en diferentes puntos de la costa. En las ruinas romanas de Cartella pues hay un evento catastrófico con algunas conchas que nos podría decir de realmente qué tipo de evento tenemos. En la zona, no en sí en la ciudad de Badelo Claudia, pero sí en la zona hay algunos eventos también de inundación de este tipo. En el Guadalete, como hemos visto, sí que hay una secuencia, las que he enseñado antes, en el que tenemos las diferentes llegadas de la ola, abanicos de derrame, rotura de la flecha litoral, cambio en el drenaje. Son unos estudios más amplios que se han hecho de todo el estuario que nos han permitido ver estos cambios, que sí que nos indican que ha sido un evento importante. En el Guadalquivir lo mismo, en el Tinto Iberiel lo mismo, en el Rompido lo mismo. Bueno, pues en este caso sí que podemos pensar que, aunque no en todos los puntos las secuencias nos indiquen que puede haber sido un tsunami, la cantidad de datos que tenemos sí que nos indican que es un evento muy catastrófico que ha afectado a toda la costa y que podríamos asumir que en este caso es que es claramente un tsunami, como digo, un evento que ha pasado entre 2.200 y 2.000 años, hace 2.200 y 2.000 años. Bien, pues esta metodología la hemos ido aplicando a todos los depósitos que hemos encontrado o que se han encontrado en la costa peninsular, y lo que hemos sacado realmente es eventos de oleaje extremo que han afectado a la costa. En algunos casos, como digo, hemos podido ver por la extensión de los datos o por las secuencias realmente características que serían tsunamis, y en otros casos lo que tenemos simplemente son eventos, como digo, de oleaje extremo en el que no podemos asociarlo todavía con los datos a una tormenta o a un tsunami. Precisamente pues tenemos a 7.000 años, 5.300, 5.200, a 4.000 años. El que acabo de citar, hay un rango temporal, porque probablemente ha habido una época de tormentas que ha preparado un poco la costa y el tsunami ya afectó a toda la zona. Claramente lo tenemos entre 2.300, 2.000 años en la zona de Valdelagrana, con los datos que he dicho, y se puede correlacionar en toda la costa. Hay otro evento importante aproximadamente a 2.000 años, un evento a 1.500 años y el evento del tsunami generado por el terremoto de Lisboa, que, como digo, está bastante bien documentado históricamente, pero que nos deja unos datos importantes. Primero, que no siempre hay registro geológico. Tenemos datos históricos de dónde llegó la ola, dónde alcanzó, dónde hubo daños, y cuando uno va allí a hacer sondeos no existe absolutamente nada, ¿vale? No se ha encontrado el registro, o no hemos podido, por lo menos nosotros, distinguirlo del otro tipo de sedimento. Y luego también que hace falta algunas dataciones concluyentes en algunos depósitos también, que en algunas zonas, Cabo de Trafalgar o algunas zonas en la desembocadura de Lisboa, se han asociado al terremoto de Lisboa y no está claramente justificado, o no son
los datos muy concluyentes, ¿vale? Entonces, aunque es el que tenemos mejor documentado, geológicamente tampoco es el que nos da más datos. Lo que se ha visto entonces es la necesidad de correlacionar estos depósitos con otros depósitos que sí que estén asociados claramente a un evento sísmico, es decir, las turbiditas de la plataforma, por ejemplo. En este caso hay unos trabajos importantes hechos en los últimos años, hace años por el equipo de Citellini, italianos, y en los últimos años Vizcaíno y Gracia, en el que en toda la zona del Banco de Gorringe han hecho sondeos en toda la zona de la plataforma y han identificado turbiditas, o bueno, sismitas o tsunamitas, han identificado una serie de turbiditas y dentro de ellas unas que claramente están asociadas a eventos sísmicos, y a eventos sísmicos importantes con una magnitud mayor de 8. Bien, si correlacionamos entonces los depósitos que nosotros hemos encontrado en toda la costa, algunos de ellos claramente, como digo, es tsunami, y otros en el que no existiría o la comunidad científica podría tener dudas sobre si es un tsunami o no, con los datos que están correlacionados en la plataforma, lo que vemos, estos serían los eventos de la plataforma, las turbiditas, los puntos rojos, o mejor dicho, las bandas rojas, corresponden con eventos que se ven en toda la plataforma, han aparecido en todos los sondeos que se han hecho y que se han asociado a terremotos de magnitud mayor de 8. O sea, claramente terremotos que pueden ser tsunamigénicos. Si nosotros estos turbiditas las correlacionamos con los datos que tenemos en toda la costa, Tintodel, Doñana, Valderrama, toda la costa de la bahía de Cádiz hasta de la costa de Cádiz, de Conil, hasta la bahía de Algeciras, Gibraltar, vemos, claro, hay datos en los que tenemos poca extensión, cuanto más antiguo es el registro, menos datos hay. A 7.000 años podríamos correlacionar con uno de los eventos extremos de oleaje que hemos visto. A aproximadamente 5.000, 5.500 años tenemos bastantes eventos en la costa y una sismita importante también en plataforma. Este es un evento que se ha encontrado en pocos sondeos de la plataforma, lo dan los investigadores como evento local, pero tiene características también de un terremoto por lo menos mayor de 7, es decir, lo dan de mayor de 7, menor de 8. También podría ser generador de tsunamis. Y en nuestro caso sí que tenemos depósitos importantes, con unas características importantes, sobre todo en toda la desembocadura del Guadalquivir. Este es el evento que había comentado antes, entre 2.200 2.000 años, en el que en toda la costa peninsular tenemos datos. Algunas veces la cronología está desplazada, porque, bueno, en el caso de muestras marinas, pues se utilizan un efecto de corrección en la concha, el efecto reservorio, que no siempre pues, se está de acuerdo cuál es el efecto que hay que hacer de corrección. Y otras veces, pues porque no estás datando a lo mejor precisamente el evento, sino que estás datando el material orgánico de la marisma que ha arrastrado el evento, o alguna concha de la marisma que ha arrastrado el evento. Pero en general, pues hay una banda que se aproxima bastante bien a esta tsunamita, o esta sismita encontrada en plataforma aproximadamente a 2.200 años. Y luego tenemos ya el terremoto de Lisboa, que está también muy bien caracterizado en los sondeos de plataforma y que tenemos, como he dicho, no siempre registro geológico, pero se han encontrado buenos abanicos de derrame, roturas de flecha litoral, etcétera, y la documentación histórica que se ha estudiado pues nos ha indicado que tenemos registro en la costa peninsular también. Bien. Teniendo en cuenta estas edades, como digo, tenemos mucho menos eventos de tsunami que de terremotos, pues hay que ir en el pasado mucho más atrás y se pueden pensar que habría un periodo de recurrencia de tsunamis generados por terremotos de una magnitud mayor de 7 al menos, que sería entre 1.200 y 1.500 años. Y luego, de todos modos, lo que todavía no está claro es la fuente sísmica que genera estos terremotos. Incluso el de Lisboa, que es el mejor estudiado, pues no, bueno, como han comentado antes, está localizado en el Banco de Gorringen, pero hay una discusión todavía científica importante de dónde ha estado localizado. Esa parte, si luego la discutimos, la dejo para mis compañeros, pero en nuestro caso, desde luego, que todavía sigue siendo un tema importante que no está bien identificado cuáles pueden ser las áreas fuentes generadoras. Bueno, y yo he acelerado un poco para que no nos diera muy tarde, pero estas son las conclusiones más o menos que hemos sacado de nuestros trabajos.